Bueno, los demás compañeros se van a ir uniendo y yo ya voy a iniciar. Así que ya les doy la bienvenida a todos. Voy a compartir mi pantalla y vamos a iniciar. Bueno, recordando también el día de ayer que tuvimos la clase sobre generación de fórmulas y funciones con IA, cuyo video tengo grabado, pero tampoco pude alzar, ¿verdad? Por estar en trayecto y como ahora mismo no tengo internet acá, voy a alzar mañana, pero les prometo que eso se alza, tengo el video para que puedan, los que no pudieron estar en la clase de ayer o seguir correctamente, puedan el día de hoy seguirlo, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a mirar un tema que ya habíamos empezado a hablar desde el primer día de clase prácticamente, ¿verdad? Que es la importancia de que los datos de las tablas que nosotros utilizamos, ¿verdad? Cumplan con un cierto requisito, por decirlo así, ¿verdad? Eh, en cuanto a formato, en cuanto a homogeneidad de datos, en cuanto a eh, todo lo que realmente le caracteriza a una base de datos, ¿verdad? Pues muchas veces nosotros guardamos información o construimos, ¿verdad? Una base, ¿verdad? En base a lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Pero muchas veces no sabemos bien cuál es la manera correcta de que esos datos estén cargados, ¿verdad? Porque después también hay unos requisitos, por ejemplo, para poder insertar una tabla dinámica, para poder hacer un gráfico, para poder hacer filtros, para poder hacer fórmulas, funciones, ¿verdad? Y si bien muchas veces cargamos nuestros datos sin conocer lo que es los requisitos, ¿verdad? Para que pueda ser considerado realmente una tabla de datos, igual hoy día podemos nosotros depurar eso y se habla en términos de análisis de datos, se habla de limpieza de datos, por ejemplo, ¿verdad? O preparación de datos, ¿verdad? Entonces, cuando una, cuando una tabla está sucia, ¿verdad? Eso también tenemos que entender, ¿verdad? Bueno, primero hay que tener en cuenta lo que es estructura, ¿verdad? Nosotros conocemos la hoja de Excel, ¿verdad? Sabemos que se diferencia, digamos, de un archivo de Word, por decirlo así, por esa estructura que tiene de celdas, ¿verdad? Y cada celda, que es el producto es una grilla, ¿verdad? Como una matriz que está compuesto por columnas, que son de izquierda a derecha, y por filas, que es de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y en cada cruce de esas columnas, bueno, ahí tenemos una celda, ¿verdad? Sabemos también que esas celdas se identifican, ¿verdad? Por las letras que identifican las columnas contra el número que identifica las filas. Por eso tenemos A1, B2, C7, etcétera, ¿verdad? Y esta estructura de planilla, ¿verdad? Que nosotros utilizamos coincide exactamente con la estructura de una tabla de bases de datos, ¿verdad? Donde cuando tenemos una información, y creo que esto ya lo mencionamos también en las primeras clases, esa información o esa unidad de información se representa en la fila. Por ejemplo, en la tabla del personal ayer, los datos de un personal, eso va completo en la fila. Si es una tabla de ventas, los datos de una venta, eso va en cada fila. O sea, cada venta individual o identificable como única va en una fila única. Si es una tabla de inventario, cada producto o cada material o cada equipo de mi inventario tiene que tener su información en una fila única, ¿verdad? Y luego esas filas, que también se le llama registro, ¿verdad? Eh, tienen sus unidades en las cuales se divide esa información. Por ejemplo, un registro de un personal, sus campos, ¿verdad? Que le compone, o sea, atributos de datos que le compone es su número de personal, su número de cédula, nombre y apellido, cargo, unidad, etcétera. En un inventario
Por ejemplo, puede ser NI, su ID, la descripción del equipo o mercadería o material, la medida con la cual se cuenta, si unidad, centímetros, kilos, qué cantidad hay, ¿verdad? Cuándo fue la última reposición de stock, si fue una compra, bueno, con qué factura, con qué orden de compra, etcétera, ¿verdad? Y eso, cada unidad de datos que compone, entonces esa información nosotros tenemos que ponerlo en las columnas, ¿verdad? Y como buena práctica, siempre se utiliza la primera fila, ¿verdad? Que es la fila uno para agregar en ello los nombres de los campos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la ventaja de estructurar así mi tabla? Uno, que voy a poder hacer operaciones como por ejemplo las tablas dinámicas, voy a poder usar la herramienta de filtros, voy a poder usar esas funciones que estaba ayer dándonos la IA, ¿verdad? Como por ejemplo el buscar X, el buscar B, ¿verdad? Y se pueden integrar con otras herramientas de gestión de base de datos, como por ejemplo el Power Query, eh, eh, el de Google que es Lookup, y así, ¿verdad? Entonces eso en cuanto a estructura, ¿verdad? Después, en cuanto a sus contenidos, ¿verdad? Estos son recomendaciones que le estoy dando así al rasgo de comentario, pero esto es toda una ciencia, ¿verdad? La base de datos, la construcción de base de datos es toda una ciencia. Cuando, por ejemplo, yo tengo una empresa, un negocio y yo decido, bueno, yo tengo que almacenar la información de mi negocio, la gente que está en ingeniería informática o en análisis de sistemas tiene que hacer todo un estudio para identificar cuáles son las informaciones, cuáles son las transacciones. Y existen reglas internacionales que se llaman normalización de bases de datos, donde aplicando fórmulas y, ¿cómo se dice?, ecuaciones inclusive, uno va determinando, bueno, esta tabla va a ser cliente, esta tabla va a ser país, esta tabla va a ser ciudad, esta tabla va a ser productos, esta tabla va a ser facturas, esta va a ser ventas, esta va a ser proveedores. Y todo eso se vincula, ¿verdad? Dentro de lo que es la herramienta base de datos a través de relaciones, se llama, ¿verdad? Y con esas relaciones se va construyendo una conexión entre todos los datos de todas las tablas y eso forma la base de datos, ¿verdad? Pero dentro de esa ciencia, ¿verdad? Podemos decir algunas cosas. Por ejemplo, que los campos tienen que tener encabezados únicos, ¿verdad? Bueno, eso parece quizás una redundancia decir, pero no puedo tener, por ejemplo, en mi tabla de ventas dos columnas que diga fecha venta y al lado otra vez fecha venta o día de la venta, por decirlo, para no poner el mismo nombre, ¿verdad? Pero ahí tendría yo una duplicación, lo cual es algo negativo, ¿verdad? También algo relacionado con la estructura es también no usar celdas combinadas, eso también creo que ya mencionamos, que en las primeras filas a veces queremos combinar las celdas para poner título, por ejemplo, o nombre a la planilla. Eso no es necesario hacer, ¿verdad? Y le voy a mostrar también enseguida cómo podemos igual identificarle a la tabla para ponerle un nombre, ¿verdad? De hecho que, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Para no estar mirando nomás el PowerPoint, voy a abrir una tabla y vamos a mostrar, ¿verdad? De qué estamos hablando. Un momentito, compartir pantalla. ¿Se escucha para bien? Estamos todo ok. Súper bien. Bueno, acá entonces tenemos nuestra... Señor, ¿se escucha ok? Bueno, entonces este es
un ejemplo de tabla, ¿verdad? que tenemos en pantalla. Ahora dijimos, por ejemplo, usar la primera fila para los nombres de los campos, ¿verdad? ¿Y cómo yo puedo identificarle a esta tabla? Porque muchas veces también las planillas que nosotros construimos no solamente guardan datos, sino que también después queremos imprimir, por ejemplo. Por eso le quiero poner un título, por eso le quiero poner otras informaciones, ¿verdad? Para eso, en el Excel, tenemos nosotros los encabezados y los pies de página. Entonces, si yo quiero saber que esta es una tabla de personal, yo para mi uso personal, aquí en donde dice hoja, ¿verdad? Hoja 1, puedo hacer un doble clic y ponerle personal para saber qué es la tabla de personal. Yo con eso ya sé ya qué es esta tabla. Pero si yo quiero agregarle un encabezado, o sea, un título a esta planilla, puedo ir a la pestaña Vista, acá del Excel, y en todas las versiones tenemos esta opción que se llama Diseño de página. Entonces yo toco ahí y ahí me da la vista de cómo se ve la planilla, como si fuera separado por hojas físicas, ¿verdad? Hojas reales. Ahí yo puedo ver también si mi planilla no está entrando todo en una hoja, entra en dos hojas y hacer también los ajustes, ¿verdad? Como por ejemplo reducir la escala, ¿verdad? Y ese tipo de acciones, ¿verdad? Acá por ejemplo estoy reduciendo la escala. Ahí está tratando de entrar todo. Obviamente que también puedo achicar la columna y hacer que sea más angosto, etcétera. Bueno, y acá tengo el espacio del encabezado donde ahí yo voy a poner planilla del personal de Andera, por decirlo así. Y esto también, por supuesto, le puedo dar un lindo formato, negrita, aumentar el tamaño, etcétera, ¿verdad? Bueno, esto, si yo quiero ajustar la disposición, me tengo que ir a la pestaña disposición de página. Hay veces en el Excel se llama diseño, esa pestaña. Y bueno, y acá tengo márgenes personalizados. A mí yo lo que quiero es que este que dice planilla personal se acerque más a la planilla. Entonces le voy a dar un poquito más donde dice encabezado. Esto le va a alejar, digamos, a esto del borde de la hoja. Le voy a darle 2 centímetros que le aleje, ¿verdad? Del borde de la hoja, ¿verdad? Y el que dice acá superior es la distancia de la hoja a donde comienza la planilla. Entonces ahí le voy a dar aceptar. Bueno, ahí ven cómo ya se queda como generalmente tenemos para imprimir. Y acá, bueno, aquí hay muchas cosas que se pueden hacer también como cuando yo estoy trabajando en el encabezado, me aparece también esta pestaña solamente cuando tengo que hacer clic en el encabezado para que me salga, ¿verdad? Puedo insertar una imagen que puede ser un logo de Ande. Puedo también en la parte de abajo, el pie de página, ¿verdad? Insertar aquí hay un elemento que se llama número de página. Puedo usar número de página, espacio, escribo de número de páginas, es el otro elemento, y ahí va tomando forma mi planilla, ¿verdad? Entonces yo todo eso puedo hacer acá en la vista, repito, vista diseño de página, y no me meto yo con mis datos, con mi área de datos que es esta, ¿verdad? Voy a volver a darle clic en vista normal, bueno, y ahí tengo mis datos, ¿verdad? Entonces, veamos qué otra recomendación tenemos que tener en cuenta al momento de preparar nuestra planilla para poder trabajar como datos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nos decía es el encabezado único, ¿verdad? eh, Solo una fila de títulos, ¿verdad? No hacer también, a veces también queremos hacer esto, ¿verdad? Tenemos una fila y después, qué sé yo, departamento puede ser sección o no sé qué cosa, y le inserto otra fila ahí abajo y acá les combino a estos dos y acá pongo sección y departamento y este le combino acá en unidad administrativa. Bueno, eso no se hace, ¿verdad? No puedo tener dos filas con títulos de campos, ¿verdad? Eso yo veo muchísimo en planillas de Ande porque la gente quiere poner acá algunos datos, nombre de la persona, unidad, lo que sea, y en la siguiente fila recién los campos de la planilla. Eso ya hace que mi hoja, ¿verdad? Pierda ese estilo de tabla que yo necesito para procesar datos, ¿verdad? Entonces, una sola fila con los nombres de los campos, ¿verdad?
sin celdas combinadas y con nombres descriptivos únicos, ¿verdad? También los nombres tenemos que saber utilizar, ¿verdad? Muchas veces queremos usar nombres muy descriptivos también, pero tampoco es correcto que mis campos tengan nombres muy extensos, ¿verdad? Inclusive en lo que es las bases de datos se utilizan términos mnemotécnicos también o técnicas de codificación. Por ejemplo, la primera palabra, las primeras tres letras de cada palabra. Por ejemplo, el número de personal es NRO per, ¿verdad? Nombre de personal es non-per. Si es fecha de venta, FEC-VEN, ¿verdad? Y con eso ya se le identifica ya al campo, ¿verdad? Entonces también se puede utilizar, si yo no quiero escribir todo el nombre del campo, puedo hacer eso como una técnica para que mis campos no sean muy anchos y los nombres también no tengan mucho espacio ni sean muy largos, ¿verdad? Otra cosa que nos menciona es, bueno, sin celda combinada, ya lo dijimos. Acá dice lo que es el veneno del análisis de datos, ¿verdad? Porque impide el filtrado y el ordenamiento, ¿verdad? Tampoco puedo aplicar orden si es que hay filas combinadas, ¿verdad? El tipado de datos, ¿verdad? Columnas con un solo tipo de datos. Por ejemplo, en la columna fecha solo tiene que haber fecha. En la columna números solo números y texto solo texto, ¿verdad? Entonces, eso también ya habíamos mencionado. Por ejemplo, acá yo tengo una columna de fecha. Y si yo voy a cargar fecha en esta columna, yo tengo mi planilla, por ejemplo, de, qué sé yo, de fiscalizaciones, ¿verdad? Y yo siempre pongo la fecha y un día no se hizo, entonces escribo sin actividad pongo, ¿verdad? En el campo de la fecha, ¿verdad? Ahí yo ya maté mi planilla, ¿verdad? Porque los filtros dependen y el análisis de datos depende también de esa uniformidad de los tipos de datos. Le voy a mostrar un ejemplo. Voy a la pestaña Datos y acá tengo el botón de filtro para activar. Cuando la tabla está bien construida y la primera fila luego tiene los nombres de campos, yo directamente toco este botón que dice filtro y el Excel ya sabe dónde están los nombres de los campos para filtrar. Entonces, aquí por ejemplo tengo la columna cargo, es todo texto. Si yo aprieto el botoncito del filtro, que es el triangulito negro ahí, tengo la lista de los elementos únicos que él encuentra para filtrar y también tengo filtros de texto, dice, ¿verdad? O sea que es un tipo de filtro específico que solo me aparece cuando la columna tiene texto, ¿verdad? Si yo hago lo mismo acá con la columna de fecha de ingreso y despliego, ¿verdad? Como la columna está bien definida como fecha, él ya me asume algunos tipos de filtros como por ejemplo por año, ahí puedo desplegar y puede ser por meses, puedo desplegar, ahí puedo hacer por días. Y acá cuando dice filtros de fechas, me salen los filtros específicos para este tipo de datos donde yo puedo filtrar antes de cierta fecha, después, mañana, ¿verdad? Yo le puedo decir, filtrame todo lo que tiene la fecha que coincide con la fecha de mañana. Él nomás ya va a saber. Hoy, ayer, la próxima semana, próximo mes, próximo trimestre, todas las fechas que son para el próximo año, hasta cierta fecha, todas las fechas entre en un periodo, por ejemplo, este trimestre, ¿verdad? Si yo tengo que hacer un informe trimestral, entonces yo puedo ya directamente acá y filtro por el primer trimestre, por el segundo, por el tercero o el cuarto. Todas estas opciones entonces me sale al apretar filtro, pero ¿por qué? Porque toda esta columna está bien configurada como el tipo fecha, ¿verdad? En este caso está con una fecha personalizada porque está año, mes, día primero, pero si yo selecciono toda la columna, puedo usar fecha corta, ¿verdad? Que es día, mes, año, y no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le reconoce como fecha, ¿verdad? Lo mismo en la columna de números, por supuesto que tiene que contener solamente números. Si yo no tuve ventas, no puedo poner sin venta o vacío. Si quiero, puedo completar con ceros, inclusive eso es correcto, ¿verdad? Pero no tiene que haber texto en la columna de números, ¿verdad? Entonces, ese es otro control que tengo que hacer que sea un correcto tipado de datos, ¿verdad?
Aislamiento de totales se refiere a que muchas veces nuestras planillas, al final de la hoja, nosotros queremos poner nuestros totales y qué sé yo, escribo ahí, total de empleados y acá yo hago la suma o el contar, ¿verdad? Como esto es una planilla de datos, en teoría esta fila también es un elemento de la planilla de datos. Y aquí dice total de empleados, entonces eso no corresponde con la planilla, ¿verdad? Ahí yo ya maté, como se dice, mi tabla, ¿verdad? Y hay otras formas de hacer totales y subtotales con otras herramientas, ¿verdad? Que no es escribir directamente a mano el, el total, ¿verdad? Entonces, eso evitar también, ¿verdad? Bueno, la continuidad se refiere a, por supuesto, no dejar espacios entre filas ni espacio entre columnas, ¿verdad? Y de ser posible también que no haya campos vacíos, ¿verdad? Cuando se tratan de bases de datos, es normal poder poner, por ejemplo, ¿cómo se llama? El campo requerido, ¿verdad? El asterisco rojo, para evitar que una persona que está completando los datos deje vacío, ¿verdad? Pero en el Excel, si bien no tenemos esa función, hay otras funciones semejantes que podemos ver también enseguida, pero tenemos que asegurarnos que las personas que completan nuestros datos, ¿verdad? O nuestra tabla, no dejen espacios vacíos, ¿verdad? Bien. ¿Qué puedo hacer hoy si hoy yo tengo mi tabla, ¿verdad? Yo ahora estuve construyendo unas tablas de datos de hace un tiempo y bueno, ahora yo quiero empezar a procesar eso, pero veo acá lo que me dice el profe Félix y me doy cuenta que mi tabla probablemente no está cumpliendo con muchas de estos requisitos, ¿verdad? Entonces, puede haber errores de datos multivalor, que el dato multivalor, por ejemplo, ponemos ciudad y país en un mismo campo, ¿verdad? Cuando lo ideal es, mientras más yo atomice mis datos, mejor para mí porque yo voy a poder hacer mejores filtros y voy a hacer mejores análisis, ¿verdad? A veces ponemos así Asunción-Paraguay o Villa Elisa-Central. Lo que yo debo hacer es separar ciudad de departamento. Si yo uso barrio, tengo que usar barrio en una columna aparte. Si yo uso dirección o domicilio, tengo que usar dirección uno, dirección 2, ¿verdad? Para las calles que cruzan, ¿verdad? Número de casa. Mientras más yo separe la información en sus datos, en la columna, es mucho mejor para mí. Así yo voy a poder hacer un filtro por ciudad, por departamento, por barrio, ¿verdad? Me puede hacer trabajar quizás un poco más, pero el beneficiado voy a ser yo. Fecha como texto, ya mencionamos también eso. Espacio fantasma, ¿verdad? Que muchas veces se escriben, ¿verdad? Cuando se escriben a mano. ¿Qué es un espacio fantasma? Le voy a mostrar. Me voy a acercar un poquito más acá al Excel para que se vea a qué se refiere un espacio fantasma. Acá, por ejemplo, dice Analyst como un cargo. Si esto se escribía a mano, por ahí el operador sin querer se le fue un espacio enfrente, le doy Enter. Parece que está todo bien, pero hay un espacio en el frente. Y cuando hay un espacio, eso es un carácter, mejor dicho, también para el Excel. Por tanto, si yo abro el filtro, corro el riesgo de que identifique que es otro campo. Bueno, en este caso no hizo, no me salió mi mal ejemplo. Pero en análisis de datos sí le va a ocurrir, ¿verdad? Puede haber un espacio al final también, ¿verdad? Y esos son los espacios fantasmas. Hay veces en las palabras que tienen más de un espacio, o sea, por ejemplo, Miguel Godoy, ¿verdad? Y hay un espacio en el medio, pero sin querer se le va la mano y escribe dos espacios, ¿verdad? Entonces, eso también son suciedad en el dato y es algo que también se debe depurar. Entonces, son los espacios fantasmas, ¿verdad? Bueno, entonces, otras cosas, distribuir, ¿verdad? Por supuesto, los meses en columnas, ¿verdad? Un error también muchas veces es categorizar por colores de celda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo hago análisis de datos,
muchas veces el filtro, por ejemplo, puede tener problemas. Bueno, si bien puede reconocer colores, más bien en análisis de datos lo que sería un problema que yo haga lo siguiente, ¿verdad? Que yo diga, bueno, todos los que son de recursos humanos le pongo letra roja, ¿verdad? O todos los que son ventas le pongo letra verde, ¿verdad? Porque al final la mayoría de los sistemas leen los datos, ¿verdad? Quizás la IA no tenga tantos problemas hoy día con leer los colores, pero si yo quiero hacer alguna categorización o algún estado, digamos, esta es una tabla de ventas y yo quiero saber cuándo está pagado o pendiente de cobro, no voy a ponerle color rojo a lo pendiente de cobro y verde a lo que está pagado. Voy a poner una columna que se llama estado y ahí voy a poner pagado o pendiente de cobro. ¿Se entiende, verdad? Entonces, porque eso sí va a comprender más fácilmente la IA cuando tenga que analizar los datos, ¿verdad? Bueno, encabezados ya mencionamos, ¿verdad? Títulos simples en una única fila. Y bueno, lo que menciona esta presentación también es que el 80% del análisis de datos consiste en la preparación. O sea, esto si uno se va a dedicar a analizar datos, sucede mucho que le dije que esta es una profesión hoy día, se le contrata a un analista de datos y tiene que empezar a sacar información en un banco, en una cooperativa, en un negocio y la mayor parte del tiempo el analista de datos invierte en hacer esta preparación. Eliminar los duplicados, eliminar los errores, unificar las clasificaciones de ciudades, ¿verdad? Porque no es lo mismo escribir Asunción que escribir ASU, que escribir AS. Cada una de esas formas distintas de escribir para el sistema ya es otro tipo de datos. Él no entiende que es la misma ciudad, porque él entiende solamente los caracteres que están ahí, ¿verdad? Entonces, un analista de datos muchas veces tiene que hacer estas correcciones, ¿verdad? Realmente, en mi caso, yo tuve una experiencia de esto, ¿verdad? Eh, Les cuento cuando el CONSIS pasó al SAP, nosotros teníamos la tabla de formación, ¿verdad? Todas las capacitaciones cargadas a los funcionarios, que en el CONSIS no tenía muchas restricciones, no estaba bien normalizado a lo mejor en su momento. Y por ejemplo, las instituciones se escribían a mano. O sea, no había, por ejemplo, para seleccionar el instituto como hoy hay en el SAP, ¿verdad? Y los nombres de los cursos, había solamente 32 espacios para escribir. Y la mayoría había que abreviar. Los seminarios los sí había que abreviar. Y SEM tal, elec de dist en mt.bt. Era así el nombre del campo, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, para hacer análisis de datos, eso se tiene que escribir bien, se tiene que hacer los nombres de instituto, una vez nomás tiene que decir ANDE, no puede decir Administración Nacional de Electricidad, A.N.D.E. Y eso había que normalizar para pasar al SAP. Y eran 60.000 registros y había que hacer a mano, ¿verdad? Porque en aquel entonces la IA todavía no había entrado fuertemente. Yo traté de hacer con IA en su momento cuando estaba solo ChatGPT, pero prácticamente hay cosas en lo que es tan subjetivo que la IA no va a saber tener la capacidad para resolver. Por decirte, CNC, que es Centro Nacional de Computación, hay un Centro Nacional de Computación, pero puede ser también Colegio Nacional de la Capital. Y solamente uno mirando, una persona a lo mejor mirando va a poder identificar mejormente, ¿verdad? A lo que quiero llegar es que eh, la IA puede ayudarnos con este tema de la limpieza de datos y la preparación de las tablas, pero muchas veces requiere que nosotros intervinamos a mano, ¿verdad? Bueno, entonces la preparación es esto que estamos diciendo, ¿verdad? Normalizar los textos, que los números estén bien convertidos como números. Por ejemplo, en el CONSIG hubo otra vez, ¿verdad? Un ejemplo, un problema de que hubo una actualización y a todita la parte numérica le agregó un punto 00. Y después se quiso corregir eso y se comió dos lugares a los números. Y a mano también otra vez había que entrar a corregir, ¿verdad? Validar las fechas, ¿verdad? Unificar términos sinónimos, ¿verdad? Eso que estamos mencionando. Asunción, ASU.
Tiene que estar todo bien unificado, ¿verdad? Bueno, y acá está la herramienta que le habías comentado, ¿verdad? Que nos ayuda también a que nuestra tabla en el Excel y también en el Google Sheets sea tratada propiamente como una tabla. Y es que en el Excel hay luego una opción, ¿verdad? De que esta, que para mí ya es una tabla, o sea, yo le veo y sé que es una tabla, ¿verdad? Tiene todos los requisitos, filas, columnas, con los nombres, los campos, etcétera. Pero en el Excel yo le puedo decir que esta planilla que está en mi ojo es una tabla, ¿verdad? ¿Y cómo voy a hacer eso? La forma más rápida es seleccionar completamente. Ahí le da un Shift Control, flecha a la derecha, flecha a la izquierda. Y puedo apretar la tecla Control T o darle aquí, insertar y seleccionar tabla. ¿Ven? Ahí está, dice tabla. Si yo hago un clic ahí, me reconoce la selección que yo hice, ¿verdad? Dice dónde están los datos de la tabla de A1 a L2001 en este caso. La tabla tiene encabezado, sí, está tildado, está marcado. Le doy a aceptar y ahí bien cambió totalmente la forma de visualizar esto que ahora sí para el Excel es una tabla, ¿verdad? ¿Cuáles son sus ventajas? Primero, ya me inserta por defecto los filtros. Ahí están cada uno de los filtros. Se puede hacer filtros rápidos. ¿Qué quiere decir un filtro? ¿Qué es un filtro rápido? Por ejemplo, acá Manager, le doy clic derecho y le voy a dar filtrar por el valor de la celda seleccionada. Esto se llama filtro rápido. Si yo no tengo esta planilla convertida en tabla, esta opción no me va a salir, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir filtrar por valor de la celda seleccionada y ella me filtra por manager. Entonces es una forma rápida de hacer un filtro, ¿verdad? Puedo ahí hacer clic derecho otra vez, filtrar y le digo borrar el filtro de cargo y ahí vuelve a desfiltrar, ¿verdad? Entonces me da primero una serie de opciones extras, como por ejemplo ordenar, ¿verdad? También tiene una herramienta de análisis rápido. Y aquí, por ejemplo, en tablas puedo agregar la fila de totales. Esto también puedo hacerlo desde las pestañas de herramienta aquí arriba. Fíjense que como les suelo decir, hay muchas cosas que cuando uno inserta en el Excel, ahí aparece una pestaña de herramientas extra. En este caso, como yo ya convertí esto en tabla, esta planilla, me sale ahora esta opción que se llama pestaña de diseño de tabla. Acá puedo ponerle un nombre a esta tabla, llamarle por ejemplo personal, ¿verdad? ¿De qué me va a servir eso? Que después cuando yo haga por ejemplo un buscar B, recuerdan que hay que darle el rango de la tabla donde voy a buscar lo que yo quiero traer. Yo le puedo llamar directamente personal y el Excel ya va a saber que me refiero a esta tabla. Y hay otras herramientas avanzadas también, como por ejemplo el Power Query, que me puede permitir que yo trabaje con diferentes tablas y unir, por ejemplo, ¿verdad? Pero para eso tengo que convertir en tabla y ponerle nombre, ¿verdad? Aquí también hay algunas herramientas que me habilita, ¿verdad? Como por ejemplo quitar duplicados, convertir en rango. Y acá hacia la izquierda tengo también algunos elementos de diseño, ¿verdad? Yo puedo insertar esta tabla personal, darle un color azul, la tabla dependencias, un color verde. Eso también me va a ayudar a mí a identificar en qué tabla estoy trabajando, simplemente mirando por el color. Y lo más interesante que yo encuentro, perdón, antes de mostrarle eso. De este lado tenemos algunos elementos para marcar y desmarcar. Por ejemplo, filas con bandas se refiere a este tipo cebra de distintos colores. Si yo desmarco, desaparece, pero si marco, ¿cuál es su utilidad? Ayudar a la lectura, ¿verdad? Es más fácil identificar cada fila para mí como persona, ser humano, si es que uso las filas con bandas, ¿verdad? Y aquí también está la fila de totales. Esto les quería mostrar. Marco fila de totales y en la última, después de la última fila, él agrega esta línea de total, que es la forma correcta de hacer, ¿verdad? Porque esta fila de total no forma parte de mi tabla y aquí yo puedo hacer
operaciones. Yo puedo seguir insertando valores de mi tabla y esta fila automáticamente va a ir moviéndose hacia abajo. Y aquí, por ejemplo, tengo, qué sé yo, la suma de las ausencias, ¿verdad? Él me hizo este automático ya. No tiene mucho sentido porque no es una tabla para eso, ¿verdad? Pero acá cuando yo me pongo en el lugar donde aparece esta suma, ahora me aparece un botoncito que es para desplegar. Ahí hago clic y puedo cambiar, por ejemplo, en vez de una suma, un promedio. Ahí sí, por ejemplo, para mí es un dato interesante. El promedio de las ausencias es de 7 días, ¿verdad? Puedo cambiar, puedo hacer un recuento. Hay 2000 filas en esta columna. Max, ¿cuál es la cantidad de ausencia máxima? 15 días. Min, ausencia mínima, 0. Y demás funciones que inclusive se pueden aplicar. Y como esta fila de total que está aquí abajo se agrega automáticamente, me aparece inclusive en cada columna al final la opción de desplegar esta lista y elegir ahí el cálculo que yo quiero hacer, ¿verdad? Puede ser una suma, un promedio, un recuento, como les digo. Es la manera correcta de aplicar totales a una planilla que yo quiero usar como tabla y de hecho ya he convertido en tabla. Y por último, muy interesante también es los segmentadores, ¿verdad? Ese es un término que se usa mucho en análisis de datos porque ayuda mucho a la hora de interpretar información o, por ejemplo, hacer presentaciones. ¿Dónde está el segmentador de datos? Aquí, en la pestaña diseño de tabla. Como les digo, todas estas ventajas son de convertir esta planilla en tabla. Si ustedes tienen sus planillas hoy día, no están convertidos en tabla, seleccionan todo, convierten en tabla, ¿verdad? Insertar tabla o control T y les va a salir ya todas estas opciones. Bueno, ¿qué es un segmentador? Les voy a mostrar. Voy a hacer clic y me dice insertar segmentación de datos y tengo que elegir un campo para usar como segmentador. Voy a usar, por ejemplo, a ver, voy a usar departamento. Le doy a aceptar y ahí aparece esta ventana que flota realmente sobre la tabla. Si quiero también puedo llevar hacia la izquierda, qué sé yo, ¿verdad? Donde no me moleste, ¿verdad? Pero no hay problema. ¿Y qué es un segmentador? Bueno, nada más y nada menos que como una especie de filtro. Aquí, por ejemplo, quiero seleccionar todo lo que es recursos humanos, le hago un clic. Quiero seleccionar recursos humanos IT, aprieto Shift y selecciono IT también. Quiero quitar ese filtro, un clic en cada uno, ¿verdad? Si quiero quitar todos los filtros, arriba está el botoncito que tiene una crucita roja, hago clic y vuelvo a la normalidad. Entonces, ¿por qué yo les digo que esto se puede usar para, por ejemplo, hacer análisis de datos rápidos o hacer presentaciones? Fíjense que en la parte de abajo del Excel hay una parte que se llama barra de estado, ¿verdad? No dice el nombre, pero la última donde dice listo, dice abajo, es barra de estado. Bueno, si a mí me preguntan rápidamente cuántos cargos de analista hay. Bueno, puedo insertar otro segmentador, hago clic en la tabla, diseño de tabla, insertar segmentador, va a ser entonces por cargo, aceptar. Y yo puedo insertar todos los segmentadores que quiero. Estas ventanas también son ajustables, ¿verdad? Si me es muy ancho el pedo, ¿verdad? Puedo hacer clic en la ventana y ajustar. Bueno, y ahí me dicen, bueno, ¿cuántos analistas es lo que hay en Ande? Bueno, hago un clic y la barra de estado me dice el resultado de este filtro. Se encontraron 401. Hay 401 analistas en la Ande. ¿Y cuántos de ellos están en IT? Y ahí hago clic en IT y en IT hay 65, ¿verdad? Entonces ven cómo con un filtro o un segmentador de este tipo yo rápidamente puedo hacer inclusive yo mismo un análisis de datos rápido, ¿verdad? Por supuesto que vamos a ver también que todo esto, ¿verdad? Por supuesto que la IA nos puede ayudar. Pero otra cosa interesante es que los segmentadores influyen en los gráficos. Esta tabla no va a salir nada muy lindo si inserto un gráfico de esto, pero si yo hago una torta,
y estoy mostrando todos los cargos, por ejemplo, y cuántos cargos hay por él. Y después yo aprieto analista y coordinador. Esa torta me va a mostrar solamente esos pedazos de la torta, ¿verdad? Entonces sirve también para ver gráficos en tiempo real, donde yo con el segmentador voy marcando los elementos que se muestre en mi gráfico, ¿verdad? Bueno, todo esto entonces tenemos una vez que convertimos nuestra planilla en una tabla, ¿verdad? Como recomienda acá, ¿verdad? Y ahí ya está prácticamente nuestra planilla para poder procesar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver eh, cómo podemos nosotros hacer nuestra limpieza de datos, ¿verdad? Pero antes de darle a la IA que nos haga la limpieza de datos, quiero que compartamos brevemente un video de cómo hacer la limpieza de forma manual, ¿verdad? Voy a usar mis datos, será, para mostrarle el video. Hay audio. Mm, Enfadosas, la verdad. Y no es algo, es más un arte que una ciencia, no es algo. vamos a ver el video. Chavos, ¿qué onda? El día de hoy vamos a estar hablando de cómo limpiar datos en Excel. Es una de las actividades más enfadosas, la verdad. Y no es algo, es más un arte que una ciencia, no es algo que puedas hacer así como de que siempre vas a aplicar la misma fórmula. Siempre hay una razón diferente por la cual tus datos vienen jodidos en el Excel. Entonces, para nosotros poder trabajarlos correctamente o para nosotros poder, pues ahora sí que limpiarlos, va a haber como 8 o 9 herramientas diferentes que tienen que aprender a utilizar. En este caso, yo les estoy planteando aquí una tablita. Todas las columnas tienen algún tipo de error, ¿ok? Todas tienen algún tipo de error y son los errores que yo sé que son los más comunes que se encuentran al momento de estar recibiendo datos, ¿ok? Entonces, vamos a tener que seguir estos 8 pasos para nosotros poder limpiar los datos. Este video está pensado para, pues, o sea, estás empezando con Excel o la verdad tienes algún problema, vamos viendo. Hay 8 maneras diferentes que tú puedes hacer limpieza de datos en Excel como todo un pro. Vamos comenzando. Lo primero que hay que hacer es separar los nombres y apellidos. Aquí yo tengo varios nombres y varios apellidos, incluyendo uno que de plano está vacío. Y pues básicamente yo lo que necesito es romperlo en nombre y apellido. Vamos a ver que hay varias maneras que se puede hacer eso. Les voy a enseñar primero una manera que es es muy nueva. Si se fijan, todos los nombres y los apellidos están unidos por un guioncito. Entonces esta manera nueva es simplemente venir y escribir dividir texto. Y les digo que es nueva porque no todo el mundo la tiene. Ahorita vemos cómo hacerlo si no tienes esta función. Le voy a decir, divídeme este texto. Luego voy a escribir una coma. Y le voy a decir, el delimitador que se usa para dividir ese texto, entre comillas, es un guión bajo. ¿Ok? Lo escribo entre comillas porque ese guión bajo es texto. ¿Ok? Es literalmente un carácter, algo así. Y todo lo que es texto en Excel se tiene que poner entre comillas. ¿Ok? Presiono Enter. Y si se fijan, ya me hizo mi separación. Ahora, si se fijan, esto me lo da en un área de derrame y lo ubico que es área de derrame porque no sé si alcanzan a ver ahí que está azulito. Eso significa que no puedo nada más venir yo y hacer mi arrastre. Tengo que hacer el arrastre manualmente, ¿ok? Aquí no puede dividir el texto porque está celda vacía. Al rato vamos a lidiar con eso, ¿ok? Alternativa número 2, muchachos. Si no tienen esa fórmula de dividir texto, entonces podríamos hacerlo con texto en columnas. Voy a seleccionar esta columna de aquí. Me voy a venir aquí a datos, le voy a decir texto en columnas y le voy a decir que vamos a dividir estos datos por un delimitado, ¿ok? Delimitado. Le voy a decir que la delimitación en este caso es otra, porque no es ni tabulación, ni punto y coma, ni espacio. Es otra y es este guioncito de aquí. Le voy a decir siguiente y esto ya no me importa, así que nos vamos directo a finalizar. Ok. Aquí ya hay datos, ¿deseas reemplazarlos? Sí, reemplázalos. Si te fijas, me hizo mi separación. No más que yo tenía mis columnas de nombre y apellido listas para recibir los datos. Y ¿cómo se dice? Me las medio movió. Entonces, esta va a ser ahora el nombre. Esta va a ser el apellido. Y la columna de apellido que yo ya tenía listo para recibir los datos, voy a borrarla. Ahí está. Ok. Vientos. Ahora, lo que vamos a hacer, muchachos, es en el que sigue. Vamos a corregir el tema de las marcas repetidas.
Aquí, francamente, no crean que tenemos muchas opciones. Si se fijan, yo tengo varias marcas aquí que aparecen, pero fueron capturadas de cierta manera pues... O sea, tengo Zara y Zara La Gran Plaza. Massimo Dutti y Massimo D. Yo sé que son las mismas. Cartier y Cartier Joyería. Chavos, aquí no hay manera sencilla de arreglarlo y yo creo que francamente este es el peor problema con el que se pueden enfrentar porque requiere limpieza manual. Ok, vamos corrigiendo yo creo que el que sería la más sencilla de corregir, que es el Palacio de Hierro. Aparece de dos maneras diferentes, el Palacio de Hierro y el P de Hierro. Aquí la duda es con cuál nos vamos a quedar. Bueno, vamos a quedarnos con el Palacio de Hierro. Entonces yo tendría que presionar Control B en mi teclado y que se me abra este cuadro de diálogo. Me vengo a reemplazar y le digo, a ver, el P de Hierro, que es el que yo quiero deshacerme, o sea, es el nombre del que yo quiero deshacerme, lo voy a reemplazar con el Palacio de Hierro, ¿ok? Vamos a decirle reemplazar todos. Me va a decir, ya está, hicimos 2 reemplazos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el problema con todo esto? Voy a tener que repetir este proceso para absolutamente todas las marcas que tengo aquí en cuestión. Por ejemplo, Cartier. Tengo Cartier Inc. y tengo Cartier Joyería. Entonces voy a tener que buscar Cartier, perdón, me vengo a reemplazar. Me vengo a Cartier Inc. Punto, y luego lo voy a cambiar por Cartier, así nada más. Y ahí está, sale uno. Luego Cartier Joyería, también lo voy a cambiar por Cartier, ¿ok? Y listo. Ok, ¿cuál otro? Vamos a reemplazar un último y luego ya me voy a seguir con el video. Zara y Zara La Gran Plaza. Quiero quitar Zara La Gran Plaza y cambiarlo por Zara, nada más, ¿ok? Reemplazar todos. Listo, muchachos. Ya hicimos casi todos los reemplazos. Creo que todavía tenemos Hierro el Palacio y Sam's Club Members Mark y Massimo Dutti como problema. O sea, si se fijan, esto es muy manual. Pero en aras de que no me vean hacer 20,000 reemplazos, ustedes lo pueden hacer solitos, ¿ok? Bien, entonces, chavos, vamos a hacer el que sigue. El que sigue me está diciendo que por favor arregle los nombres de las plazas con una capitalización correcta. Y pues sí, cierto. O sea, si se fijan, está todo escrito con las patas. La Gran Plaza. Plaza Galerías. Entonces, pues no funciona así. Para eso nosotros vamos a tener que meter una columna nueva. Entonces voy a seleccionar aquí mi columna E, voy a ir a mi teclado y voy a presionar Control más. Y si se fijan, ya metí una columna adicional. En esta columna adicional voy a ponerle aquí Plaza, pero bien, ¿ok? O Plaza bien. Y aquí vamos a hacer nuestro arreglo. En este caso, lo que voy a hacer es venirme a mi primer celda E2 y escribir más nom propio, ¿ok? Esta fórmula de nom propio lo que hace es agarra algún texto y le pone las mayúsculas y las minúsculas correctas, ¿ok? Bueno, correctas depende cómo lo quieras definir. Básicamente lo que va a hacer es la primer letra de cada palabra la va a poner en mayúscula y todas las demás las pone en minúsculas. Entonces, por ejemplo, aquí me está poniendo La Gran Plaza, todas en mayúsculas, o Plaza Galerías. Si yo viniera y le dijera, o sea, si le diera una frase completa, el zorro rojo se pasea en el llano, si se fijan, me va a capitalizar toda la oración. Nosotros en español no escribimos así, pero aún así, esto es más correcto que escribir de esta manera, o escribir de esta manera, ¿ok? Entonces, nomás quiero que sepan cómo funciona esta de nom propio. Yo sé que a veces van a quejarse de que, ay, es que ¿por qué me pone mayúsculas todas las primeras letras? Así funciona. Y es lo mejor que tenemos para estar arreglando este tipo de cosas. Ahorita por lo pronto, como son nombres propios de plazas, todo esto está correcto. Ok, ahora, siguiente punto. Me está diciendo que por favor quite los espacios en las tarjetas. Si se fijan, estas tarjetas de pago están... O sea, me está diciendo cuál fue la tarjeta de pago, pero fíjense aquí Mastercard cómo está escrito. Si yo me vengo aquí a ver el detalle, voy a ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 espacios antes del Mastercard. Eso a mí no me sirve, ¿ok? Luego tenemos el Civale, Diners, todas están movidas así como indentadas, metidas poquito hacia la derecha. Entonces lo que yo voy a hacer es venirme a meter otra columna, porque esto se tiene que arreglar también con fórmula. Y voy a seleccionar mi columna G y luego voy a presionar Control más en mi teclado. Voy a meter una columna nueva. Esta se va a llamar tarjeta de pago. Y esta también se arregla con fórmula. Simplemente voy a escribir más y voy a empezar a escribir mi fórmula en este caso que se llama espacios, ¿ok? Ahora, esta de espacios lo que va a hacer es, voy a seleccionar mi fórmula de acá, voy a cerrar paréntesis y si se fijan, me quitó los espacios extras. Al momento de que yo haga mi arrastre hacia abajo, me va a dar todo correctamente sin los espacios. ¿Cuáles son los espacios que quita? Te quita todos los espacios que vienen al principio de una palabra, todos los espacios que vienen al final de la frase, y si tienes espacios intermedios de más, por ejemplo, aquí American Express está bien escrito, pero si yo viniera y lo escribiera así, American Express,
también te quita esos espacios intermedios, solo te deja un espacio intermedio entre palabras, ¿ok? Entonces, es relativamente listilla esta fórmula y te ayuda en casi todas las situaciones. No es 100%. Va a haber momentos en su carrera donde ustedes traen espacios enfrente de alguna palabra, ustedes aplican su fórmula espacios y no les sirve. ¿Por qué? No sé. Pero así es la vida. No todo funciona siempre. Ok, siguiente. Vamos a poner las fechas correctamente. Aquí se fijan, yo tengo la fecha de pago dada en un formato que dice DMA, pero no es cierto. Es año, mes, día. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo 2021, 10 de octubre, 17. Perdón, octubre 10, el 17. ¿Ok? Entonces, esto es una fecha, pero el problema es cómo lo puedo poner yo en formato de fecha que Excel me lo reconozca, porque Excel ahorita está creyendo que esto es un número. Ok, para eso yo lo que quiero hacer es me voy a dar espacio. Me voy a dar espacio para meter un año, un mes y un día. Entonces voy a seleccionar mi columna ahí y voy a decir control más para el año, control más para el mes y control más para el día. Perfecto. Ok, ahora vamos a seleccionar esta columna y lo vamos a arreglar utilizando la fórmula de texto en columnas. Me vengo aquí donde dice texto en columnas, muchachos, y le voy a decir delimitados. No tenemos ninguna delimitación aquí, entonces simplemente le voy a decir pues por tabulación o lo que sea, o sea, no hay separador como tal. Pero le voy a decir que esto es una fecha y le voy a decir que está dada como año, mes y día, ¿ok? Y le voy a decir finalizar. Y si se fijan, al momento de que yo le dije que era una fecha que estaba dada como año, mes y día, ya le dio la finalización. Y francamente me acaba de sorprender de que me lo dio todo en la misma columna. Entonces ya no necesitamos hacer esa separación. Ahora, para que yo no quede en ridículo y estas tres columnas sí sirvan para algo, vamos a ver que podemos separar la fecha. Sí, era parte del ejercicio, muchachos. Claro que sí, no me sorprendió. Entonces, vamos a separar esta columna en año. Para eso yo simplemente escribo más y la fórmula de año. En mes, escribo nada más mes y la fórmula de mes. Y selecciono de aquí este número de serie. Y por último, día. Y selecciono aquí el día. Ok, y listo, muchachos. Ya nos vamos para abajo, arrastramos y todo funciona. El único que no funcionó, si se fijan, es, bueno, porque no traía nada. Y no me lo pudo separar por alguna razón. Yo creo porque no entendió que estábamos hablando del 29 de febrero. ¿Por qué? Porque no hay 29 de febrero en el 2021, muchachos, no es año bisiesto. Entonces vamos a tener que cambiárselo al 28. Y no es una fórmula, entonces simplemente tendría que volver a correr mi texto en columnas. Pero en este caso lo voy a hacer 28/02/2021. Y listo, ya se arregló a manopla. ¿Ok? Entonces ahí vieron una de las limitaciones de este tema. Ok, siguiente. Vamos poniendo los títulos aquí. Año, mes, día. Vamos a arreglar el tema aquí de los porcentajes, muchachos. Yo tengo, ¿cómo se dice? Un porcentaje de descuento y si se fijan, no está dado como porcentaje, está dado como decimal. Pero si ustedes recuerdan sus clases de primaria, ustedes recordarán que un porcentaje es lo mismo que una fracción, que es lo mismo que un decimal. Entonces yo sé que aquí se dio el 18% de descuento o el 15% de descuento. Esto está bien sencillo de arreglar. Simplemente voy a venir a seleccionar todos mis datos y voy a venirme a inicio y le voy a picar aquí el botoncito de porcentaje. O al menos eso es lo que yo haría si fuera una persona básica. Pero como ustedes no son básicos, lo que vamos a hacer en realidad es presionar el teclado Control-Shift-5 y eso le va a dar formato de porcentaje. Y listo, ya tenemos ahí esa parte. ¿Ok? Ahora, vamos a arreglar este tema de los precios, muchachos. Si se fijan, me está diciendo que esta cosa costó 828 pesos, pero por algún error de procesamiento o lo que gusten y manden, trae 2 ceros enfrente. Lo peor de todo es que si se fijan, todos traen estas etiquetitas verdes, donde si yo le pico al detalle, me va a decir que está guardado, es un número guardado como texto. Esto es un problema. Entonces tengo varias maneras de resolver este problema. El primero es venirme para acá y agregar una columna nueva que se llama precio, y en esta yo voy a agregar una fórmula que se llama valor. Esta fórmula de valor lo que hace, muchachos, es agarrar algún texto y lo convierte en número. Ahora, no te va a agarrar un texto como este de aquí que dice American Express. Lo que sí te va a agarrar es un texto de estos que ya es un número como tal, pero es un número guardado como texto. Ahora, el problema con esta fórmula de valor es que funciona cuando quiere. En este caso, vamos a ver que sí funcionó y me trajo mis datos correctamente. Le estoy diciendo que funciona cuando quiere porque, aunque no lo están viendo aquí, hay situaciones donde tú estás viendo que es un número. Excel sabe que es un número guardado como texto. Le aplicas la fórmula de valor. Me vale literalmente y no funciona. ¿Qué va a hacer ahí? ¿Quién sabe? Ok, opción número 2, que también es una opción que funciona cuando quiere. Me vengo aquí a datos,
me vengo a texto en columnas, con la columna seleccionada. Le digo que son datos de ancho fijo y le digo finalizar. Y si se fijan, también me arregló todos mis datos y no tuve que meter una columna nueva. ¿Cuál es mejor? A mí francamente se me hace más propio que aprendan a utilizar la fórmula de valor, ¿ok? Porque la fórmula de valor los va a sacar de ciertos problemas que esta de texto en columnas no les va a ayudar. Pero apréndanse a hacer las dos, son muy buenas, ¿ok? Ok, muchachos, la última nos está pidiendo que quitemos todas las filas con espacios vacíos. Esto es básicamente porque supongo que la información que trae espacios vacíos es sospechosa. Entonces, si trae una sola celda vacía, toda la fila se tiene que ir. Es información que no nos sirve ahorita. Entonces voy a seleccionar yo todos los datos de aquí de mi tabla. Asegúrense de que traen solo los datos de la tabla. Si pusieron una columna adicional aquí al lado, ignórenla. Y vamos a nuestro teclado y presionamos F5, ¿ok? Esto nos abre el cuadro de diálogo de ir a. Si no les sirve con el teclado, pueden venirse aquí a buscar y seleccionar y aquí está el botón de ir a. Ok, nos vamos a ir a especial. Nos vamos a ir a celdas en blanco, ¿ok? Y de ahí le vamos a decir aceptar. Si se fijan, ya me seleccionó todas las celdas en blanco. Ahora, lo que sigue es necesitamos yo borrar la fila entera. No se preocupen. Voy a venirme a mi teclado y voy a presionar control menos. Y eso me va a ayudar a hacer la eliminación. Me va a preguntar, ¿qué quiero borrar? Toda la fila. Si se fijan, voy a borrar 4 filas. Esta, 2, 3 y 4, ¿ok? Le digo aceptar y en efecto ya se borraron 4 filas y ya solo tengo 21 filas en total en mi tabla. Antes tenía 25. Y así, muchachos, es como nosotros acabamos de hacer nuestra limpieza. ¿Qué pasa con las columnas a las que nosotros les aplicamos fórmula? Por ejemplo, esta de tarjeta de pago. Ya no la necesito porque tengo mi tarjeta de pago bien. Pero si yo vengo y la borro, se va la fórmula que yo había utilizado. Ah, ok, está bien sencillo. Simplemente voy a copiar estos datos de aquí y los voy a pegar acá como valores. Y ahora sí, ya puedo borrar la columna de la fórmula. ¿Cuál otra aplicamos fórmula? La de las plazas, ¿no? Entonces, voy a seleccionar mis datos de aquí, los voy a pegar acá sobre los originales como valores, se puede ir la de la fórmula, ¿ok? Y pues ya, ahora sí ya está completamente limpia mi tabla. Chavos, a manera de reto, a ver si ustedes pueden, les tengo aquí varios nombres y varios apellidos. El reto es, separen nombres y apellidos aquí en estas columnas, ¿ok? Van a tener que poner nombre inicial, nombre, o sea, segundo nombre, apellido paterno y apellido materno. No está sencilla. Y no les basta con lo que vieron ahorita conmigo, ¿ok, muchachos? Este es un reto como para, si ya sabes separar datos, o sea, si ya sabes limpiar datos chido, esto deberías de poder hacerlo con puras fórmulas. Ok, muchachos, espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido. Nos vemos en la que sigue. Bueno, ¿qué les pareció el video? ¿Les pareció muy interesante? Y aparte de divertido, ¿verdad? Me gusta estudiar cuando es divertido. Hay algunas cosas muy interesantes que el youtuber aplicó y que son útiles, ¿verdad? Porque yo una tabla que también siempre va a necesitar limpieza de datos son las tablas que nos dan los sistemas. A veces nosotros exportamos tablas del Open, del SAP, del Consig antes, ¿verdad? Y ese tema de las fechas que vienen desarmadas, digamos, ordenadas y como texto, sí o sí, muchas veces requiere que nosotros le convirtamos ese texto a fecha, ¿verdad? O el número que está como texto y ya nos aparece ese triangulito verde, ¿verdad? Son errores comunes que muchas veces ocurren cuando importamos o exportamos, mejor dicho, tablas de ciertos sistemas, ¿verdad? Y después hay que hacerle esta preparación, ¿verdad? Y vieron que muchas cosas se hacen a mano, ¿verdad? Pero también la IA nos puede ayudar, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, en la plataforma tengo una tabla, ¿verdad? Que se llama tabla para limpiar. Voy a descargar. Bueno, esta tabla es la misma tabla que estaba aplicando en este ejemplo, ¿verdad? De este youtuber, ¿verdad? Que pueden ustedes hacer esa misma práctica, ¿verdad? O, y ahí vamos a empezar ya a usar nuestra IA, ¿verdad? Es contar también con la ayuda de la IA, ¿verdad? Estoy entrando en mi Google Gemini, ¿verdad? Y vamos a tratar de que la IA nos ayude
haciendo la misma actividad, o por lo menos que identifique los errores, ¿verdad? Que también en este ejemplo de este video pudimos ver, ¿verdad? Entonces, voy a subirle el archivo y primero le voy a pedir a la IA que me haga un diagnóstico sobre el estado de la tabla, ¿verdad? En cuanto a la limpieza de datos, ¿verdad? Que me haga un informe, ¿verdad? Le voy a decir, elabora un informe sobre el estado de la limpieza de esta tabla, indicándome, indicándome todas las correcciones y ajustes que recomiendas realizar. Entonces, ahora yo le voy a pedir primero un informe, ¿verdad? Como para ver si él está identificando los problemas, ¿verdad? Espacio en blanco, texto, número como texto, la parte de las fechas, los espacios fantasmas que habíamos hablado también, ¿verdad? Eh, todo lo que él encuentre, ¿verdad? Bueno, y acá me dice, ¿verdad? Bueno, pestaña en la hoja, ¿verdad? Sería sencillo, se llama, dice diagnóstico de problemas detectados, ¿verdad? Nombre y apellido están 100% vacías, algunas. Nombre completo, falta un registro. Marca, falta un registro. Esos son los espacios en blanco, ¿verdad? Inconsistencia de nombres y marcas, falta en homologación o homogeneidad, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, está ese error que el youtuber solucionó, ¿verdad? Que la misma empresa o negocio tiene diferentes formas de escribir, no solamente en su estructura, sino también en el formato, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esto le llama redundancia, ¿verdad? Tiene Sara, Sara la Gran Plaza, se mezcló la plaza dentro de la marca, Massimo Dutti, Massimo D. Bueno, en este caso inclusive la IA está muy bien, está analizando correctamente, identifica que Cartier, Cartier Joyería y Cartier Ink son la misma, el Palacio del Hierro, ¿verdad? Errores de formato y calidad, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, espacios basura le llama, ¿verdad? Nosotros le estamos llamando espacio fantasma, ¿verdad? Tiene aquí en frente, tiene aquí en el medio. Errores críticos de fechas, ¿verdad? Por ejemplo, en el formato del campo almacenado como número flotante en lugar de fecha, ¿verdad? Es decir, este valor está como un número en la tabla, pero tiene que estar como fecha, año, mes, día, ¿verdad? Hay una fecha inexistente o inválida, es decir, acá él se da cuenta que la fila 22 tiene esta fecha 29 de febrero del 2021, que dijo mismo el youtuber que esa fecha no existe en el calendario, ¿verdad? Formato numérico y visual, acá también el descuento, ¿verdad? Que recomienda que esté en porcentaje, ¿verdad? Están decimales, debería estar en este formato. Y precio, el famoso valores numéricos sin formato de moneda, ¿verdad? O en formato de texto, ¿verdad? Entonces acá la IA ya me hace también un plan de corrección, ¿verdad? Me da todos los pasos que podría hacer, por ejemplo, extraer el nombre y apellido, casi todo lo que también mencionó el youtuber como algo que hay que hacer para preparar la tabla o mejorar, ¿verdad? Diagnóstico de problemas detectados, plan de corrección y el resumen de prioridad. Bueno, ahora vamos a hacerle trabajar, ¿verdad? A mi asistente ahora le voy a decir que corrige todos los errores y aplica todas las recomendaciones a la tabla y dame la versión eh, TDE en inglés, ¿verdad? O le puedo decir directamente limpia de los datos o de la tabla, mejor dicho, de la tabla para descargar, ¿verdad? Entonces vamos a ver si esta ya, ¿verdad? Puede, ya que él hizo el análisis y identificó todos los errores, bueno, que él mismo trabaje y me dé la tabla, ¿verdad? En estos casos de la vida real, depende, ¿verdad? Para darle a la IA que haga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo que pedirle este informe
previo, bueno, acá se niega, pero sabemos que muchas veces es porque mi prompt a lo mejor no está bien, ¿verdad? Le puedo decir, eres un analista de datos, experto en Excel, que realiza limpieza de datos de archivos de Excel. Realiza todas las correcciones y ajustes necesarios a la tabla adjunta y devuelve la versión limpia de la tabla. Voy a procurar que haga, ¿verdad? Hay veces cuando uno quiere hacer, como les digo, es cuestión de cerrar, abrir otra vez, probar otro prompt, ¿verdad? Hay veces nomás se pone así rebelde, ¿verdad? Bueno, le estaba diciendo, en la vida real, si mi tabla de datos es muy delicada, tengo que pensar dos veces antes de darle a la IA que él nomás corrija o mejore, ¿verdad? Porque podría eliminarme datos importantes o cambiarme en las conversiones, me cambie un valor numérico por otro, o sea que es un poco delicado, ¿verdad? Puedo hacerle que me haga el informe, así como hizo en la primera parte, ¿verdad? Recuerdan que acá yo le pedí que me haga el informe y yo después hacer la limpieza a mano, así como vimos que hay muchas herramientas con el video del youtuber, ¿verdad? O le puedo pedir algunas partes que me haga, ¿verdad? Para que la parte más delicada yo me encargue, ¿verdad? La idea es no perder información, ¿verdad? Podría hacerlo perfecto, pero podría también, hay un riesgo, ¿verdad? Bueno, acá vieron cómo también para su conocimiento, al darle un prompt mejor, ¿verdad? Era una lista de datos, experto en ese que realiza limpieza de datos, ahí ya no se negó a hacer el trabajo, ¿verdad? Me da también un resumen y bueno, voy a darle a abrir para ver qué tal también trabajó. Y bueno, muy, muy, muy lindo el trabajo que hizo, ¿verdad? Nombre y apellido, nombre completo se paró en nombres y apellidos. Las marcas están unificadas, Zara, Massimo Dutti, Cartier. No especificado, él, en este caso, él no es que eliminó las filas en blanco, sino puso no especificado. Lo importante es que no esté en blanco. Esto es una buena técnica también, ¿verdad? Plaza, ¿verdad? Me separó, en este caso me separó creo que marca y plaza. Y la parte de tarjeta de pago también quitó los espacios fantasmas, me convirtió la fecha, en este caso él mantuvo el formato original que era año, mes, día, me puso el descuento con la versión en formato de porcentaje y el precio también ya sacó de ese formato de texto, me convirtió en número, pero usó otro tipo de formato que se llama moneda, que pone también así ficticiamente, digamos, el símbolo del dólar al frente, ¿verdad? Bueno, entonces esto yo puedo acá hacer clic, descargar, ¿verdad? Voy a ver si abre, hay veces da error. Bueno, sí, sí funcionó por suerte. Ahí está, ¿verdad? Entonces, casi perfecta mi limpieza de datos. Aquí dejo un espacio. Ah, esa era la fecha del 29. Bueno, esta también yo le puedo decir si él encuentra errores en fecha, que me ponga la fecha de hoy o algo así para que complete, ¿verdad? De hecho, que me da aquí el resumen de qué fue lo que hizo, ¿verdad? Bueno, y él dice que reemplazó la fecha, pero no había ningún reemplazo, ¿verdad? Bueno, revisar también lo que hace la IA, ¿verdad? A eso nomás me refiero, ¿verdad? Que cuando se trata de limpieza de datos es ser más cauteloso, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer momento de la práctica. Van a entrar en sus plataformas y en la tarea hay un archivo que se llama dataset dirty, que sucio en inglés, ¿verdad? Avanzado, ¿verdad? Voy a descargar ese archivo, vamos a ver qué contiene. Bueno, acá están
Este archivo, ¿verdad? Es un archivo de ventas, tiene nombre y apellido, email, ciudad, fecha que es date. Vemos ya acá todos los errores que se presentan, ¿verdad? Visualmente. Asunción, acá hay un espacio fantasma, Asunción con mayúscula. Tiene mucha suciedad. También en los nombres de los productos, la categoría, cantidad tiene mucho espacio en blanco. Los precios están diferenciados. Total no está calculado. Bueno, una tabla grande que obviamente no está en condiciones, está sucia, ¿verdad? Entonces, vamos a pasarle esta tabla a la IA y vamos a pedirle que haga estos trabajos. Eliminar duplicados, corregir formatos, completar o tratar datos faltantes, normalizar las categorías, ¿verdad? Esos que están con diferentes formas escritas, teclado, keyboard, lo que sea que normalice, validar datos incorrectos y calcular la columna total, ¿verdad? Y una vez que haga eso, que me dé el archivo para descargar. Ustedes van a hacer el prompt como ustedes quieran, le dan el archivo y el archivo resultante descargan y pueden proceder a alzar en la tarea, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre esta actividad? ¿Se entiende lo que queremos hacer? No veo los deditos. Ahí están los deditos. Bueno. Entonces, manos a la obra. Bajemos el archivo, le damos a la IA, le decimos que haga estas correcciones, descargamos el archivo y subimos a la tarea. Yo voy a estar acá, como siempre, por cualquier duda o consulta, pero voy a desactivar mi presentación para ahorrar datos. Jeje. Estamos el 23 recién, a fin de mes recién me acredita otra vez, claro, mi paquete de datos. Yo fui el amigo. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Se acuerdan que en esos días publiqué un video hablando, está titulado, tiene el encabezado de calculadora facturadora? Y se acuerdan que yo estaba haciendo las cuentas entre lectura anterior y lectura actual. Fíjense que este consumo resultante debe siempre surgir de la resta de este número, restar este, de la actual restar el anterior. Y ahí tiene que dar un número resultante y eso se multiplica por plata y da el monto, ¿no? Y se acuerda que mostré varias facturas donde había una variación y yo hice la pregunta en el video muy capciosamente diciendo qué es lo que hay por detrás de por qué hay esa variación. Pues bien, les quiero mostrar qué hay por detrás. Hay por detrás una cláusula del pliego de tarifas. Y dentro del pliego de tarifas, que hay un montón de observaciones, está el punto 4.6, que un seguidor mío lo hizo demarcar, y yo les quiero mostrar esa información. Entonces, básicamente, yo después les voy a dejar una foto abajo del video, pero básicamente para entenderlo es, para el que tiene un transformador propio, debe pagar 2% más de energía cuando su medidor se encuentra en los cables de baja tensión. Les voy a leer rápidamente lo que dice. En caso de que el puesto de distribución o el transformador sea del cliente y la medición se realice a la salida del mismo, la ANDE multiplicará el consumo por un factor de recargo de 1,2, o sea, 2%,
y hasta 4% en caso de demanda máxima aplicándose la tarifa correspondiente a su categoría. ¿Qué es lo que deben entender ustedes? Que acá, cuando el medidor está debajo del transformador, ustedes van a pagar 2% más como mínimo y 4% más como máximo. Ahora fíjense cómo es capcioso ese pliego. Fíjense que acá hay una cuestión publicitaria prácticamente que te dicen que el kilowatt hora cuesta 310 guaraníes. Y eso no es cierto, porque en realidad, si acá no hubiese esa adulteración del 2%, esto es un aumento del 2%, fíjense dónde cargan el 2% en un aparato medidor cuando cada mes le hacen mentir el aparato medidor por 2%. Es decir, le agregan 2% a ese consumo resultante. En vez de acá ser 1580, van a poner 1612. Si es 2%, ¿por qué no le dicen al cliente si el medidor está en baja? ¿Por qué ya automáticamente no le dicen que el kilowatt hora cuesta 316,27 guaraníes? ¿Ok? El cliente cree que está pagando 310 guaraníes el kilowatt hora y en la realidad está pagando 316,27. Para mantener el 310 guaraníes, ¿qué hacen? Aumentan 2% el cálculo de medición del medidor. Entonces, ¿por qué adulterar la medición del medidor cuando se podría adulterar o mostrar realmente cuánto cuesta el kilowatt hora cuando tenés un transformador y tenés un medidor de baja? Acá les muestro dos caminos posibles. Tomé la lectura anterior acá, 1862,96 menos 18,47,16. 18,62,96 menos 18,47,16. Me da un total de 1580, ¿no? Entonces, aumentando un 2% esa medición del medidor, voy a llegar a 1611,6 y ellos lo arredondaron a 1612. Ok. 1612, fíjense, 1612 a 310 guaraníes me da 497, 499.720 guaraníes. Ahora fíjense, si yo no adulterara la medición, 1580 y adultero solamente el precio, ¿no? ¿Qué tal les va? Oye, pues la limpieza la año de IA, limpieza de datos.
el paso fundamental. Espero que después ya le agarren a sus planillas ahí en su office, le hagan también esta depuración, ¿eh? Bueno, mientras los compañeros están procesando las tareas y antes que se acabe la hora, voy a probar a hacer yo también acá en la pantalla, en la misma tarea que están haciendo ustedes. Voy a compartir. Bueno, voy a darle entonces el archivo que descargué de la página de la tarea. Ahí está cargando. Y siempre puedo hacer un copy-paste para no escribir demasiado. Y le voy a pedir que haga entonces estas tareas. Voy a hacer un poquito de prompt, ¿verdad? Para que no me salga con sorpresa, ¿verdad? Le digo, eres un analista de datos, experto en Excel y limpieza de datos. Eh, quiero que realices los siguientes ajustes y mejoras, le voy a poner, al archivo adjunto y luego me des el archivo limpio para descargar. Le voy a poner dos puntos y ya le tiro mi prompt, o sea, el trabajito que hace. Por ahí después me comenta si es que tienen la versión free, o sea, la versión gratuita de Gemini, si están pudiendo hacer todas estas tareas o a mí nomás porque tengo ese plus y no me hace peros, ¿verdad? Viste que le estamos pasando archivos, le estamos haciendo trabajar, estamos descargando otra vez el archivo y así. Capaz que en la versión gratuita no permite, ¿verdad? Entonces yo también quiero saber eso porque si es así, para hacer este curso yo le tengo que pedir a los alumnos que se paguen por lo menos una versión más, ¿verdad? El ChatGPT yo sé que en la versión gratuita probablemente es casi imposible que pueda trabajar con archivos así de esta manera tan de seguido, ¿verdad? Pero no sé, ¿verdad? Por ahí me cuentan si, si se puede igualmente o no, ¿verdad? Está tardando un poquito, puede ser que sea mi internet. Me está mostrando ahí que está trabajando, pero no me da resultado. Ahí dice analizando, pero no pasa nada. Hay veces cuando queda así también colgadito, no hay ningún inconveniente de darle. Ahí dice no tengo acceso a esa capacidad. Jaja. O forzar P en este caso. Le voy a dar actualizar, que es acá arriba. Ah, les tardó luego, le fuerza. Bueno. Y voy a probar con... recuerdan que habíamos hecho, no sé si fue con ustedes, la verdad. Me mezcla todo un poquito. Un prom de analista de datos. Vamos a hacer en la próxima clase, si es que no hicimos, si no hicimos todavía con ustedes. Y voy a pedir acá que me haga... Oh, no, no. ¿Dónde era que le hicimos? Mm, o tengo en un gem. Bueno, me recuerdan después si llegamos ya a crear un gem. Pero si no, vamos a hacer en la otra clase, ¿verdad? Que es como una ya personalizada, donde yo ya le doy todos los parámetros, todas las indicaciones de cómo él tiene que comportarse como un analista de datos y yo, para no tener que repetir siempre en el mismo chat, eres una lista de datos, eres una lista de datos, creo una sola vez y ahí ya él directamente le doy el archivo y le digo, en este caso le voy a decir
eh, haz la limpieza de datos de este archivo realizando lo siguiente. Dos puntos, enter. Acá más vale que no se niegue, ¿verdad? Porque como les digo, es un gem que tiene toda la información ya de lo que él debe hacer como analista de datos, ¿verdad? En serio les digo que no me acuerdo si ya hicimos un gem juntos. Pero por ahí mañana me dicen y hacemos. Qué raro, porque no sé si es muy extensa la tabla, ¿verdad? Realmente cuando se trabaja con IA, eh, si uno quiere tiempos más cortos, hay que ir pagando el más caro, ¿verdad? Y hay veces cuando la IA trabaja realmente con archivos muy grandes o trabajos muy grandes, uno puede inclusive dejarle que trabaje y al día siguiente y eso entrar en el mismo chat y ver los resultados, ¿verdad? Ahí David me confirma que le salió, ¿verdad? Salió positivo, ¿verdad? O salió que como IA salió del grupo. Sí, gracias David, positivo. A mí me está tardando, ¿verdad? Pero bueno, si no terminan ahora, como siempre les digo, aprovechen y pueden hacerlo mañana. No voy a decir frente al jefe de departamento que pueden hacer esto en horario de trabajo, ¿verdad? Porque obviamente en horario de trabajo hay que trabajar, ¿verdad? En el almuerzo, vamos a decir, ojito, ojito, ¿verdad? Completen sus tareas, así para no dejar acumular también. Y eh, cumplir con el profe y con el curso, ¿verdad? Porque acá ya llegamos a la hora y no quiero extenderme demasiado, entonces le voy a dejar nomás que trabaje a mi IA y eh, vamos a dejar nuestra clase hasta aquí, ¿verdad? Vamos a continuar mañana, viernes. Se vale refrescar la garganta y eso mañana durante la clase, y si por ahí le quieren hacer llegar al profe también algún pack, no me voy a enojar, ¿verdad? Bueno, entonces que tengan un buen resto de jueves, mis estimados compañeros, y nos vemos mañana. A tomar con la IA.